El perdón es algo sumamente difícil y complejo. Es complejo perdonar a las personas, pero ¿sabes por qué es tan difícil perdonar a las personas? Porque parte de un suceso atrás de eso. La capacidad de las personas de perdonarse a sí mismas. A los seres humanos nos cuesta mucho trabajo podernos perdonar a nosotros mismos, y como nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos, nos cuesta trabajo perdonar a los demás. Esto es mucho más entendible para los que somos adultos, porque para los que son jóvenes y adolescentes es como mucho más simple y complejo. Moshe, es mucho más simple y complejo para los que, es más complejo para los que somos adultos, o más fácil de entender, quiero decir. ¿Por qué digo esto que es más fácil de entender? Porque imagínate, tus acciones tienen una consecuencia en el presente. Y entonces perdonarte a ti mismo, las decisiones que tomaste equivocadas en el pasado, las cosas que rompiste, que destruiste, que dañaste, es mucho más difícil reconstruirlas, porque no puedes reparar las cosas que están atrás. Y como no puedes reparar las cosas que están atrás y no puedes cambiar lo que ya hiciste, no te perdonas a ti mismo. Y como no te perdonas a ti mismo, no puedes perdonar a otras personas, porque ninguna persona puede dar lo que no tiene en ella misma. Es decir, una persona que es capaz de perdonar a otras sabe perdonar porque se ha perdonado a ella misma, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que hay en el tesoro del corazón de las personas es los que pueden dar. Hay personas que les cuesta tanto trabajo perdonar porque en su corazón realmente hay rencor, hay resentimiento, hay amargura, y ese rencor y esa amargura no solamente es hacia la persona que lo ha ofendido y que por eso no la puede perdonar, es porque en su vida hay frustración, enojo y molestia por lo que hay en su pasado, porque ese pasado no lo puede corregir como la persona quisiera. Tomé una decisión en una relación personal, en un negocio, estoy en una posición donde creo que no me merezco estar, porque creo que la vida me debe mucho más de lo que tengo ahora, y entonces por eso el perdón es tan complejo, porque requiere que el ser humano haga una introspección y se pregunte realmente por qué le cuesta tanto trabajo perdonar a la persona que tiene frente a ella, o que quizá nunca la volverá a ver, pero en su corazón hay resentimiento hacia esa persona que está en su pasado. Dios ha trabajado desde la fundación del mundo en que el ser humano, su corazón lo maneje libre de enojo, de rencor y de resentimiento. Un mensaje central en la Biblia es el perdón. Dios busca que los creyentes y los estudiantes de la Biblia aprendan a practicar el perdón a las otras personas. Y la semana pasada te compartí un principio fundamental para iniciar el viaje hacia el perdón. La semana pasada aprendimos que en la Biblia, en Deuteronomio 30, está escrito un principio bíblico que se llama Teshuvah. Hacer Teshuvah es regresar al diseño divino al que Dios te formó. Y eso significa el arrepentimiento. El primer paso para perdonar es arrepentirse. Pero ¿quién es una persona que realmente está arrepentida de lo que ha hecho? Una persona que está comprometida a que cuando la misma situación se le presente en el futuro, se compromete a hacer una acción diferente. Y entonces cuando se le presente la misma situación y no hace algo diferente, es que no está arrepentida. Y como no está arrepentida, no puede encontrar el perdón y por tanto no puede perdonar a las otras personas. Se vuelve un círculo vicioso. Es decir, tengo una discusión con mi esposa, me ofusco y la ofendo. La ofendo con palabras hirientes que lastiman a mi esposa, en sus emociones, en su corazón. Y después voy y le pido perdón y le digo, oye, discúlpame, la verdad es que perdí el control, no debía haber reaccionado de esa manera. Y mi esposa lindamente me dice, sí, te perdono, Josué. Pero resulta que a las 2 semanas se presenta la misma circunstancia y la misma discusión y otra vez vuelvo a ofenderla. Significa entonces que no hubo un arrepentimiento, porque Teshuvah significa que cuando la vida te pone en la misma situación en el futuro, tu compromiso es que tu conducta será diferente esa próxima vez. Y entonces esto sucede con mis hijos, que me enojo y los reprendo y los llamo al orden de una manera equivocada, en mis palabras o en mi fuerza física, o en mi forma desordenada de gastar. En mi forma desordenada de gastar, que estoy arrepentidísimo cuando llegue el momento de pagar y no tengo para pagar y digo, híjole, ¿por qué lo hice? No lo vuelvo a hacer. Pero otra vez a la vuelta de los 6 meses salí de la situación y otra vez tomo la misma decisión. Y otra vez a los 9 meses estoy, híjole, ¿qué hice? No tengo para pagar otra vez. Es decir, Teshuvah es comprometerse a que cuando esa misma situación se presente en mi futuro,
tomaré una decisión distinta. Y como no tomo una decisión diferente, siento culpa. Y como hay culpa, no hay perdón a mi persona. Y como no hay perdón a mi persona, no puedo darle perdón a los demás. Y soy una persona extremadamente dura con los demás, pero sumamente blanda conmigo mismo. A todos los demás les exijo que hagan cosas perfectas, pero a mí me doy permiso de ser sumamente blando, porque me justifico a mí mismo. Y eso significa entonces una incapacidad de perdonar. El mensaje de la Biblia tiene que ver con esto, con la capacidad de las personas de perdonar después de que han aprendido a hacer teshuvá. Vamos a la Biblia, libro de Levítico. Te quiero contar una antigua fiesta judía, una antigua fiesta bíblica que se conoce como el Yom Kippur, el día del perdón o el día de la expiación. Está Dios centrado en el perdón de las personas, que crea una fiesta exclusivamente para que el pueblo de Dios piense en la expiación del arrepentimiento y del perdón. Dice la Biblia en Levítico capítulo 16, déjame leerte este rito antiguo. Es una ceremonia antigua que hoy no se practica ni en el judaísmo, pero déjame leerla para traerla a colación. Dice el versículo 5 de Levítico 16: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos de cabrío para expiación y un carnero para holocausto. Hará llegar a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomarás los 2 machos de cabrío y los presentarás delante del Señor a la puerta del tabernáculo del testimonio. Echarás suertes Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por el Señor y la otra suerte por Azazel. Hará allegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante del Señor Dios para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Me salto hasta el versículo 21. Y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas las rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Esto que te leo aquí se llama la fiesta del Yom Kippur, el día de las expiaciones, el día del perdón. Dios está tan interesado en que sus hijos sientan perdón y sientan libertad, porque cuando una persona comete una falta y toma una decisión equivocada, Dios, como nuestro creador, sabe que lo que viene a su cabeza es la culpa. Y entonces Dios está tan interesado que crea una fiesta anual donde dice: una vez al año te voy a perdonar todos tus pecados. Todo lo que hayas hecho lo voy a perdonar. Y entonces en la ceremonia que leíste, dice que tenían 2 machos cabríos y echaban suerte sobre ellos. Es decir, una suerte o una elección era para un macho cabrío que se iba a sacrificar en el templo, y su sangre se iba a usar para purificar al pueblo, al sacerdocio, a toda la familia de Israel. Y el otro animal iba a ser por Azazel. El sacerdote, el sumo sacerdote, iba a imponer sus manos e iba a orar por él. Y le iba a decir que todos los pecados del pueblo los depositaba en él. Y entonces a este animal al que le ponían las manos y le depositaban todos los pecados, lo agarraba un hombre y se lo llevaba al desierto. Y allá en el desierto, lejos de la comunidad, lo soltaba y lo abandonaba, para que el pecado se fuera y quedara por allá, lejos de ellos. Esta ceremonia se hacía cada año en el pueblo de Israel. Cada año se practicaba para que el pueblo supiera que Dios les había perdonado absolutamente todo, que podían empezar nuevamente, que podían ser libres, que podían entusiasmarse y volver a soñar y volver a intentar sacudirte el peso del pasado y de los errores que cometiste con tu esposa, con tus hijos, con tus finanzas, con tu vida personal. Y no vivir en este enojo y en esta amargura, sino saber que puedes volver a construir las cosas. La esencia de Yom Kippur, del día de la expiación, es saber que puedes volver a construir un mundo, que no está todo acabado si las cosas salen mal, que no está todo acabado si aparentemente tienes un fracaso en la vida. Y esto lo deben de aprender desde las tempranas generaciones. Reprobar un examen,
no salir en la lista de la universidad, una ruptura en una relación sentimental de muchos años, una persona que amas. Los chicos deben de saber y aprender que la esencia de la Biblia es: puedes volver a construir un mejor mañana, puedes volver a iniciar y a construirlo, y para eso existe Yom Kippur, el día del perdón para el pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo nunca tuvo la capacidad de entenderlo, porque una persona que está arrepentida no lo vuelve a hacer. Esa es la esencia del perdón. Está perdonado a quien se esfuerza en no volverlo a hacer. Si no, no hay teshuvá. Teshuvá existe si está mi compromiso de no volverlo a hacer. Porque si yo lo sigo haciendo, ¿qué sucede? La otra persona le rompo el corazón. Imagina a nuestros hijos. Tienes a tus hijos y discutes con ellos, les faltas al respeto porque pierdes el control de ti, y al momento que pierdes el control de ti, después vas, lo buscas y le pides perdón. El chico, como son jóvenes, te perdonará, aunque digas: mi hijo no tiene nada que perdonar, pero te perdonará en su corazón y te dará una oportunidad. Pero si la próxima vez vuelves a hacerlo y vuelves a hacerlo y vuelves a hacerlo permanentemente, llega el momento en que el chico, por respeto, ya no dice nada, pero su corazón está lastimado y en su corazón hay dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque perdonarte significa darte la oportunidad de que la próxima vez que pase lo mismo, te vas a comportar de forma diferente. Y a eso al pueblo de Israel le costó tanto trabajo que Dios, entre muchas cosas más, dijo: enviaría a mi hijo Jesús para que ellos entiendan el verdadero significado del perdón. Y así, como al macho cabrío Azazel le ponían los pecados del pueblo y el pecado se fuera, así Dios preparó a Jesús el Mesías para poner en él los pecados de todos. Dice Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo número 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice: mas todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Dios? Cargó en el Mesías el pecado de todos nosotros. Si te fijas, ¿a qué se parece el concepto? Es el mismo concepto de Yom Kippur. Agarras al macho cabrío de Azazel y a Azazel le pones todos los pecados. Es el mismo concepto. Dice: mas Dios quiso cargar en el Mesías todos los pecados de nosotros. Y entonces, esta es la misión de Jesús. Cuando Jesús viene y carga todos los pecados, está recordando la fiesta del día del perdón que los israelitas tenían, donde Dios les dijo: te voy a dar el perdón de todos tus pecados para que vuelvas a empezar. Y a eso viene Jesús, a enseñarles que pueden tener un mejor mañana, una mayor esperanza. Hebreos capítulo 9. Si tú lees la carta a los Hebreos, toda la temática y la teología de la carta a los Hebreos es probar la solemnidad de Yom Kippur en el día de Jesús, en Hebreos 9 y 10. Vamos a leer unos versículos. Hebreos 9. Todo lo que leí de Levítico 16 y que está en Levítico 23, esas palabras las toma el autor de la carta a los Hebreos y las va a explicar en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo número 22 en delante. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está haciendo alusión al ritual del antiguo pacto. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Por qué dice esto? Porque el sumo sacerdote entraba al tabernáculo a purificar, al lugar santísimo. Solamente una vez en el año entraba y era en el día del perdón. Dice así: sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiere padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo.
De la manera que está establecida que los hombres mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Bueno, luego lee en tu casa todo el capítulo 10 de Hebreos, que es la misma historia, pero te quiero decir un resumen muy sencillo. El sumo sacerdote, que hacía ese día, era el único día en el año en que el sumo sacerdote entraba a la cámara que se conoce como el lugar santísimo, nada más esa vez, y ahí purificaba todos los pecados. Y por eso Hebreos 9 que leíste dice que una vez al año el sacerdote entraba, y ahora Jesús va a entrar no al lugar santísimo, sino a dónde va a entrar, al mismo cielo, para purificar todos nuestros pecados. Esto es un simbolismo que lo único que quiere transmitirte es, hey, Dios te perdona. Y aunque suena bien trillado y bien común decir Dios te perdona, nos cuesta un montón de trabajo como humanos entenderlo, porque seguimos mirando siempre para atrás. A los humanos, entre más viejos nos volvemos, nuestros errores son más graves y nos cuesta más trabajo dejar de mirar para atrás. Nos encanta mirar para atrás. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué lo hice de esta manera? Si hubiera hecho esto otro, si hubiera sido diferente. El pasado está allá atrás, y cuando viene a tocar a tu puerta, no trae nada bueno a qué tocarte. Nada productivo trae mirar para atrás, pero a los humanos nos gusta mirar para atrás. Y Dios les hacía una promesa. En los escritos rabínicos, el pueblo de Israel cree que ellos celebran Rosh Hashanah, Día de las Trompetas, al principio del mes séptimo, donde Dios los purifica. Y llegan al día del perdón, y en el día del perdón, Dios les perdona todos sus pecados, y ese día creen que su nombre es escrito en el libro de la vida. Y el libro de la vida, eso sí es un concepto bíblico. Existe un libro que Dios tiene, y ese libro es el libro de la vida. Y es una metáfora, donde dice que están escritos todos los que van a recibir la vida eterna. Éxodo capítulo 32. Te cuento la historia de Moisés. Déjame contarte la historia de Moisés. Éxodo 32. ¿Recuerdas el famoso becerro de oro? Que en ese becerro de oro Dios quiere destruir al pueblo por su idolatría. Y entonces Moisés le dice a Dios así, Éxodo 32, versículo 32 y 33. Dice, que perdones ahora su pecado, si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. ¿Qué te quiero decir? Que el libro de la vida es un concepto que está escrito desde los días de Moisés. El pueblo de la Biblia pensaba que Dios tiene un libro de memoria para que no se le olvide los nombres de todas las personas que heredarán la vida eterna. La promesa que el pueblo de Israel cree es que en Yom Kippur, en el día del perdón, su nombre es escrito en el libro de la vida. Es decir, tanto te perdono todo el pasado que te escribo en el libro de la vida. Todo es nuevo, todo puede empezar. Cuando viene Jesús, esa es la esencia de la predicación de Jesús. Jesús vino a traer perdón, a dar libertad a los presos. ¿Y quién está preso? No el que está en grilletes y en cadenas. Está presa una persona que no se atreve a perdonarse su pasado, que no se atreve a perdonar a otra persona, que todos los días sale de este lugar y quiere ser distinto, y a la primera de cambio no logra hacerlo, porque vive atrapado en la maldad. Vive atrapado en un pensamiento que no le deja liberarse del enojo, del resentimiento, de lo ser sentido en ciertas cosas. Y ese es el grave problema. Y Jesús, cuando viene, agarra el concepto del libro de la vida y les enseña esto. Los discípulos en una ocasión llegan felices y le dicen, Maestro, ¿qué crees? Los espíritus inmundos se nos sujetan. En tu nombre los echamos fuera. Y Jesús les dice, wow, muy bien, ¿echan fuera demonios? ¿Sanan? ¿Hacen milagros? Excelente. Pero hay una cosa más grande de la que se deben de maravillar. Lucas, fíjate de qué se deben de maravillar. Evangelio según Lucas, capítulo 10. ¿De qué te debes de gozar y de maravillar? Lucas capítulo 10, versículo número 20. Miren lo que les dijo Jesús. Mas no se gocen de esto, que los espíritus se les sujetan, antes gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Gócense de que tu nombre está escrito en el libro de la vida con el Padre. Y eso es lo que es una fiesta,
que estás listo para la resurrección en el día de la vida eterna. Pero antes de llegar allá, regresemos al día del perdón. Dios ha buscado de muchas maneras entender que la humanidad acepte el perdón, que la humanidad acepte la posibilidad de darse una nueva oportunidad. Y el primer paso es poder perdonar a los demás, porque tu corazón nunca se va a purificar si no aprendes a limpiarte de lo que sientes hacia el otro. A veces en nuestra vida, lamentablemente, algún amigo nos puede traicionar desde nuestra perspectiva, puede haber una ruptura familiar, puede haber una persona que por sus errores nos arrastró a algo que nunca pensamos que la persona nos pudo haber arrastrado, y sin darte cuenta la persona te arrastró al alcoholismo, a las drogas, al desorden sexual, y no te das cuenta que esa persona te arrastró, y después al tiempo te das cuenta de las consecuencias y que todos se fueron de tu vida y te quedaste solo. Y esto las personas llegan a tener enojo y molestia, y cuando en el corazón de las personas hay esto, no pueden perdonar a los demás. La base del perdón, la Biblia lo enseña. Primero, tienes que aprender a perdonar para que puedas sentir el perdón, porque tu corazón lo tienes que purificar. Es como una enfermedad que tienes que exterminar la bacteria o el virus que te lo esté causando para que puedas purificarte. Y el odio, el rencor, la envidia, la amargura es un mal que destruye el corazón de las personas. Destruye su corazón, porque son personas amargadas, enojonas, molestas con la vida, molestos con todo, que a la primera de cambio reprochan todo lo que creen que la vida les negó y les debe. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sanado. Jesús dijo, muy bien, empecemos por el principio. Te doy el secreto del perdón. Mateo capítulo 6. Este es el secreto del perdón. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Cómo podemos alcanzar el perdón nosotros? Dice así, y esto es lo primero. Porque si perdonares a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará sus ofensas. Esta es la regla de oro para empezar a purificar tu corazón y alcanzar el perdón. Jesús dijo, si le perdonas a otros hombres sus pecados, sus ofensas y sus faltas, mi Padre también te perdonará a ti. Entonces, empecemos por aquí. ¿Hay alguna persona en tu entorno que te moleste, que te disguste? Porque es una persona abusiva, porque es una persona incoherente, porque es una persona que en tu vista es falsa, manipuladora o cualquier cosa que te enfade. Bueno, pues tienes una primera tarea que recorrer. ¿Hay en tu vida alguna persona que en el pasado te ha lastimado, te ha hecho daño, ha destruido tu familia, lo que amas, te ha arrastrado a una situación compleja, te ha menospreciado, te ha ridiculizado? Pues Jesús dijo, los que perdonen a los hombres, mi Padre los perdonará también. Y el perdón es algo muy profundo. Significa algo así como hacer un viaje al pasado y regresar al presente ileso. Y debes de saber que el tiempo no cura absolutamente nada, ni la distancia. Las personas piensan que el tiempo y la distancia cura las heridas. Eso solo encostra las heridas. Las heridas sanan en la medida que la persona empieza a preguntarse, ¿cómo contribuyo yo a esta situación? ¿Qué puedo hacer diferente para que esta situación sea distinta? Y a veces tener el valor de separarse de eso que nos lastima. ¿Por qué? Porque los seres humanos a veces caemos en relaciones donde hay un tipo de simbiosis, donde lo necesitas a ese otro para estar, porque ya le dio dependencia y sentido a tu vida, aunque te lastime y te hace daño. Y entonces el alcohol le puede dar sentido a mi vida, aunque sé que me lastima. Las drogas le pueden dar sentido a mi vida, aunque sé que le lastiman. El desorden sexual le puede dar sentido a mi vida, aunque sé que me lastima. Mis negocios y mi prisa por la vida, por hacer dinero, aunque me lastima, quiero seguir ahí y estar ahí. Lo que te quiero transmitir es que la Biblia busca que los seres humanos se perdonen a sí mismos. Y el primer paso es que perdones al de enfrente. Yo lo llamo de esta manera: viajar libre de equipaje.
Pienso que la vida es un camino muy largo y que cada vez que tú guardas rencor con alguien, le echas a tu mochila una piedra. Y a lo largo de la vida vas acumulando unas piedras tan gigantes que no puedes ni caminar y es bien pesado. Y yo pienso, viajemos libres de equipaje, me quito la mochila y la aviento por allá. Y entonces si me encuentro a alguien por la vida que me ofende y me lastima, digo, lo dejo en las manos de Dios, pero no en las manos de Dios que el Señor lo castigue y lo destruya. No. Sino digo, Señor, enséñame a tener paz y a entender las cosas. Enséñame a tener bienestar, no dejes que en mí crezca ningún sentimiento equivocado. Y déjame amar a la persona como es en su esencia y en su naturaleza de cómo es la persona. Entonces, Jesús lo explica de esta manera. Las personas lamentablemente tenemos un problema, porque luego en esta parte de poder perdonar, nos volvemos muy duros con los demás, pero bien blandos con nosotros. Queremos que los demás sean perfectos, pero estamos dispuestos a nosotros no esforzarnos. Jesús enseñó este principio. Evangelio según Mateo, mira esta historia. En el camino del perdón, Jesús lo cuenta así, Mateo capítulo 18, versículo número 23. Dice la escritura así. Desde arribita voy a leer, desde el 21, para que vean el pensamiento de los discípulos. Entonces Pedro, llegándose a él, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofendiere? ¿Hasta 7? Versículo 22. Jesús le dice, no te digo hasta 7, mas aún 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagare toda la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces, este es el poder del perdón. Una persona habla de la abundancia de su corazón, y si en el corazón de las personas han perdonado sus errores del pasado, están listos para perdonar el futuro de las personas. Para los que somos adultos, creo que mi mensaje tiene mucho eco, porque hemos caminado en la vida en medio del dolor, del sufrimiento, de la ruptura, de la decepción, de la traición. Pero para los que son jovencitos, mis palabras pueden ser huecas y vacías, porque su corazón es tan lindo, tan limpio y tan tierno que no está lleno todavía de maldad. Pero te quiero decir que con mucho dolor, quizá un día en tu vida, en un futuro, haya cosas que te lastimen. Descubras cosas en tu entorno que son dolorosas, en tu misma familia, en tus amigos, en una persona que amas. Y cuando llegue ese día, recuerda una cosa, que un día aprendiste en la Escritura que hay que viajar libres de equipaje. No guardes rencor en tu corazón, no guardes resentimiento, no vale la pena. Haz que tu corazón siga siendo limpio toda la vida. No te enganches en el dolor, en la amargura y en la envidia que solo destruye el corazón de las personas. Y por eso Jesús lo enseñó de esta manera. 2 hombres, a uno le perdonaron esta infinita deuda y el otro no pudo perdonar esta. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de amargura y de enojo y de resentimiento. Quiero decirte entonces que el primer paso es, en el día del perdón, aprender a perdonar a otros, iniciando por perdonarte a ti mismo, dándote una nueva oportunidad para empezar, para iniciar y viajar libre de equipaje.
Jesús dijo bien hermoso: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a las personas que están cerca de ti, aunque no piensen como tú, aunque no tengan tu disciplina, aunque no tengan tu honor, aunque no tengan tu código de conducta, aunque no tengan tu relación que tú tienes con Dios. La palabra de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está condicionado a que te voy a amar si crees como yo. Te voy a amar si tienes mis hábitos. Te voy a amar si perteneces a mi círculo social. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que nosotros debemos construir, porque hemos creído en el Hijo de Dios. El día del perdón que existía en el pueblo de Israel es un día perfecto y sublime al tiempo presente para nosotros. Cuenta la historia que había un hombre que tenía a su hijo. Lo había tenido ya adulto, por lo tanto este hombre tenía 65, 70 años y el chico apenas tenía 17 años. Y entonces a este chico cayó en drogas, en alcohol, en exceso. Y entonces un día tocan a la puerta de este hombre y era la policía y le dice: tu hijo está en la cárcel. Va a la prisión, paga la deuda y lo trae a su casa. El hombre de 70 años, sumamente preocupado, porque toda su vida tenían ya 15 años en este problema, 10 años en este problema. Y entonces le dice a su hijo, saca su cartera y le da una fuerte cantidad de dinero. Le dice: hijo, ve, compra madera, cómprame una soga y lo que te resta, gástalo en lo que tú desees. El chico se fue, compró alcohol, drogas y regresó a los 2 días a la casa con madera y soga. Y entonces se los entrega al papá. Y entonces el chico se va, baja al sótano de la casa y construye una horca, una base de madera, y construye una horca. Y manda a llamar a su hijo. Y el hijo baja. Y cuando el hijo baja y ve la horca, le dice: no, padre, no te suicides. Y le dice: no, no la construí para mí. Esta la construí para ti. Porque quiero que sepas que voy a morir un día y te voy a dejar toda mi herencia, toda mi riqueza. Era un hombre pudiente. Dejaré toda mi riqueza y te voy a decir lo que va a pasar en tu vida. Seguirás como hoy lleno de amigos. Tienes muchos amigos, los cuales te acompañan a la fiesta, a las drogas y a las mujeres con las que vives en placer. Pero el dinero que te daré se te va a acabar un día. Y cuando se te acabe, uno a uno tus amigos se irán de tu lado y te quedarás solo. Y esos amigos, a los que un día fueron tus amigos, los volverás a buscar y ellos te rechazarán porque ya no tienes dinero. Ese día te sentirás solo, miserable y vacío. Y caerás en una profunda depresión que desearás encontrar la muerte. Aquí te preparé la horca para ti. Ese día ven y recuerda mis palabras como tu padre, y la horca te esperará. Pasan los años y el anciano muere. Y tal como su padre le dijo al chico, así le pasó. Empezó a gastar la herencia, mujeres, amigos, lujos, despilfarros, y tal cual sucedió. Se le acabó el dinero. Y entonces empezó a quedarse en las calles a dormir, tirado, mendigando un pan. Y un día llega al restaurante de un amigo que tenía para ofrecerle y lo ve en la condición de pordiosero y de un mendigo. Y le dice: salte de aquí, vas a asustar a mi clientela, no vuelvas a venir y no te pares, y lo corre. Y entonces el chico empieza a pensar y a recordar todo lo que su padre le dijo y dice: es verdad. Sin dinero, vacío, roto por el exceso del alcohol, de las mujeres y de las drogas, dice: mi vida no tiene sentido. No tiene razón que yo siga existiendo. Bien tuvo razón mi padre. Camina lentamente a su casa, baja pausadamente las escaleras y dice: ojalá tuviera una nueva oportunidad en mi vida, pero esa no existe. Camina hacia la horca que su padre le construyó, se la pone sobre el cuello y se arroja para quitarse la vida. Y cuando se arroja, se quebra el mástil donde estaba sujetada la cuerda y cae sobre la base que estaba construida, y al caer rompe la base de abajo con la fuerza de su peso y salen un puño de piedras y entre ellos un papel. El chico no muere y agarra el papel, lo lee y le dice: esta es la segunda oportunidad que esperabas, y las piedras eran un montón de diamantes y de piedras finas y costosas. Es decir,
La vida siempre tiene una nueva oportunidad para las personas. Lo único que se necesita es que las personas crean. Yo te quiero invitar de todo corazón a que tengas una relación personal con Jesús. A veces las personas pensamos que tenemos una relación con Jesús porque venimos a una iglesia, porque cumplimos con ciertos estereotipos y formalismos de la iglesia, donde la iglesia te dice, si te vistes de esta manera eres creyente, si te pones estos artefactos eres creyente, si tienes esta versión de Biblia eres un creyente. Pero eso no es tener una relación personal con Dios. Tener una relación personal con Dios rebasa cualquier denominación o asociación religiosa. Es una relación personal con Jesús, que no está en función de decir soy miembro de esta iglesia o de esta denominación. Tú eres miembro de la familia de Cristo y la iglesia de Cristo es a la que tú perteneces. El día del perdón significa que hay un nuevo mañana para ti, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. Los sabios dicen que cuando una persona se arrepiente de sus pecados por temor, les son perdonados. Pero cuando se arrepiente por amor, se vuelven en méritos sus errores. Entonces yo te quiero invitar a que sepas que Jesús murió por ti. Te dio una nueva oportunidad y un nuevo presente para que sueñes en un mejor mañana. Deseo de corazón que te alegres y que digas, puedo estar bien, puedo estar mejor, puedo luchar, puedo salir adelante. Dios es en mi vida, Él me fortalece. ¿Qué puede vencerme? La enfermedad, la soledad, la escasez. Y entonces tu mundo cambiará profundamente. El miedo y la fe son enemigos, no se hablan juntos y no van a ningún lado juntos el miedo y la fe. Las personas que tienen miedo son las que tienen incertidumbre porque no saben qué va a pasar mañana. El grave problema de la humanidad es que tiene miedo. La humanidad vive asustada porque no sabe lo que va a pasar mañana, porque el miedo y la incertidumbre a lo que va a suceder mañana, opuesto a la fe y a la esperanza. Los que tienen fe y esperanza confían en el día de mañana. ¿Por qué confían? Porque saben que Dios tiene el control de las cosas, porque saben que todo lo hace Dios y saben que Dios los ama, y como Dios lo ama y todo lo hace bien, me va a cuidar para que eso favorezca mi vida. Entonces no puedes tener miedo en tu vida por el pasado, por lo que no tienes, porque lo que deseas tener y no sabes si lo puedes obtener. No te preocupes por eso. Preocúpate por ser amigo de Dios, por tener una amistad con Dios. Preocúpate por tener intimidad con el Hijo de Dios, porque entonces pasarás de tener miedo a tener esperanza. Y esperanza es certeza en las cosas que no vemos que van a suceder. Y las claves para eso es: 1, creer que Dios hace todo. 2, creer que Dios te ama profundamente. Y por tanto, 3, saber que lo que pase mañana en tu vida será bueno para ti porque Dios te ama. Entonces no estoy preocupado por mañana. Puede ser que mañana me digan que tengo una enfermedad grave. Me dedicaré a disfrutar mi vida en lo que más me ha apasionado, que es tener una relación personal con Dios. Puede ser que mañana me quede en la pobreza. Diremos ese día, el Señor dio y el Señor quitó. Un día no tuve nada y otra vez no tengo nada. Ajustaré mi estilo de vida, mis hábitos, y aprenderé a vivir con los 5 pesos que pueda tener en mi bolsa. Puede ser que el día de mañana me quede solo. Nunca estaremos solos. Un hombre oró y le dijo: yo te ruego que les abras los ojos para que se den cuenta que más son los que están con ellos, con nosotros, que con los demás. Y el hombre abrió los ojos y vio un ejército de ángeles alrededor de él, cuidándolo y escoltándolo. Piensa que Dios tiene todo preparado para tu vida. Acepta el perdón de Dios. Perdónate, perdona a otros. Te espera un hermoso mañana. Ten una relación personal con Dios y con Jesús. Acepta el día del perdón que te ha dado cuando has aceptado a Jesús. Y te quiero regalar un último versículo. Vamos a Miqueas. Miqueas capítulo 7. Versículo 18 y versículo 19. Miqueas 7, versículo 8 y 19. Te quiero regalar este versículo para que te lo lleves a casa. Mira lo que dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad?
no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Nunca más se acordará. Lo echará a lo profundo de la mar y allá se quedará. ¿Qué Dios como este, que nunca retuvo su enojo con nosotros y es amante de misericordia? Y fíjate qué interesante es. En el libro de la vida está escrito el nombre de una ramera, o de varias. Ella se llama Rahab. El libro de Hebreos capítulo 11 dice que está entre las valientes de la fe. Rahab, una ramera, su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero hay otro hombre que fue discípulo de Jesús, que se llama Judas, que su nombre tristemente no está escrito. Uno discípulo, el otro ramera. No importa nuestro origen, importa tu amistad con Dios. No importa los formalismos y las convenciones de las iglesias y de las organizaciones humanas, importa tu relación personal con Dios. Así es que acepta el perdón de Dios. Perdónate a ti mismo y viaja libre de equipaje. El Dios de Israel te bendiga.